Mis primos me botaron con mi abuelo moribundo por ser adoptado. Pasé años dándole cariño mientras ellos esperaban su muerte. Ahora poseo sus millonarias tierras mientras mis primos viven en cuartuchos alquilados y sus hijos me piden trabajo como peones en mi hacienda. Mire, don Manuel, le presento a mis hijos. Han estudiado agricultura en la capital, dijo mi primo Ricardo con voz humilde, sosteniendo su sombrero gastado entre las manos temblorosas. Casi no lo reconocí. El mismo que hace años me llamaba huérfano y recogido ahora estaba frente a mi escritorio, con la mirada clavada en el piso de madera pulida de mi hacienda. Necesitamos trabajo, por favor, susurró Joaquín, mi otro primo, con los hombros caídos. Ya no tenemos nada. Levanté la vista de los papeles de la cosecha y los miré sin expresión. 15 años atrás, estos mismos hombres nos habían botado al abuelo moribundo y a mí bajo la lluvia, a un chamizo sin luz ni agua. La sangre tira, decían mientras sacaban nuestras cosas. Y tú no tienes la nuestra. Ahora sus hijos, esos muchachos que crecieron creyendo que heredarían todo, esperaban en silencio mi respuesta. La ironía me hizo sonreír. El capataz necesita peones para la cosecha, dije finalmente. Preséntense mañana al amanecer. No era venganza. Era justicia. La misma tierra que me negaron por ser adoptado ahora me pertenecía legalmente, mientras ellos dormían en cuartuchos alquilados en el pueblo. Esta es mi historia. Tal vez te veas reflejado en ella. Me llamo Manuel, tengo 25 años y vivo en un pequeño pueblo al pie de la sierra, donde el aire huele a tierra mojada después de cada lluvia. Cada mañana me levanto antes del amanecer, reviso los cultivos y superviso a los trabajadores de La Esperanza, la hacienda que alguna vez perteneció a mi abuelo Octavio. Muchos se sorprenden cuando les digo que soy el dueño, pero se sorprenden aún más cuando les cuento cómo llegué a serlo. A veces, cuando alguien me pregunta por mi familia, por mis primos Ricardo y Joaquín, simplemente me encojo de hombros. Trabajan para mí ahora, digo, y cambio de tema. No porque me avergüence, sino porque la historia es demasiado larga para contarla cada vez. No he tenido una conversación real con ellos en años, más allá de darles instrucciones sobre el trabajo en los campos. Solo intercambiamos palabras necesarias, como si hubiera un muro invisible entre nosotros que nadie se atreve a derribar. Nunca imaginé que la vida daría este giro. Yo, el adoptado, el recogido como me llamaban, ahora soy dueño de todo lo que ellos creyeron que les pertenecería por derecho de sangre. Fui adoptado a los 3 años. No recuerdo nada de mi vida antes de llegar a casa de mamá Carmela. Ella me quería como si me hubiera parido. Mi angelito caído del cielo, me decía mientras me peinaba el pelo rebelde antes de dormir. El cáncer se la llevó cuando yo tenía 6 años. Lo único que recuerdo de esos días es su mano cada vez más delgada acariciando mi mejilla y prometiéndome que siempre estaría conmigo. Papá Ernesto aguantó un año más sin ella. Una mañana me sentó en sus rodillas y me explicó con voz quebrada que tenía que irse a Estados Unidos a trabajar. El abuelo te cuidará mejor que yo ahora, Manuelito, me dijo mientras empacaba sus pocas pertenencias. Te mandaré dinero cada mes, te lo prometo. Se fue cuando yo tenía 7 años. Mandó cartas y dinero durante un tiempo. Después solo dinero. Finalmente, nada. Nunca regresó. El abuelo Octavio se convirtió en mi mundo entero. Vivíamos en la casa grande de La Esperanza, rodeada de cafetales, árboles frutales y campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El abuelo me enseñó a amar la tierra, a entenderla, a respetarla. La tierra no distingue entre sangres, Manuelito me decía cuando me veía triste por los comentarios de mis primos. Solo reconoce las manos que la trabajan con amor. Mis primos, Ricardo y Joaquín, eran hijos del tío Federico, hermano de mi madre adoptiva. Eran mayores que yo por 5 y 7 años. Cuando el abuelo o sus padres estaban presentes, fingían quererme. Me revolvían el pelo, me incluían en sus juegos, me llamaban primito. Pero apenas nos quedábamos solos. Adoptado, no te hagas ilusiones, me decía Ricardo, pellizcándome el brazo hasta dejar marca. Un día el abuelo no estará, y todo esto será nuestro. Tú no llevas nuestra sangre. Deberías agradecernos que te permitimos vivir aquí, añadía Joaquín. Mi papá dice que es por lástima. Aprendí a llorar en silencio, donde nadie pudiera verme. El abuelo sospechaba algo, lo notaba en su mirada cuando me encontraba solo, pero nunca le conté la verdad. No quería causarle más preocupaciones. Él ya había perdido a su hija, mantener la familia unida parecía tan importante para él. La tía Lucía, esposa del tío Federico, era la peor. Me miraba como si fuera un insecto, algo que había que tolerar pero mantener a distancia. Cuando servía la comida en las reuniones familiares, mi plato siempre tenía menos que el de mis primos. Si rompía algo,
por pequeño que fuera, se armaba un escándalo. Si mis primos destrozaban algo, son cosas de niños. Mientras yo asistía a la escuelita del pueblo, mis primos fueron enviados a un internado privado en la capital. Serán licenciados, presumía la tía Lucía en cada visita. Con carrera y todo, añadía, mirándome de reojo como diciendo no como tú. Todo cambió cuando cumplí 15 años. El abuelo enfermó gravemente. Su corazón, que había soportado tantas pérdidas, comenzó a fallar. Recuerdo sus labios azulados, su respiración trabajosa, los médicos que venían del pueblo diciendo que necesitaba atención especializada. El tío Federico ya se había ido a Estados Unidos 2 años antes, dejando a mi tía con Ricardo y Joaquín, que ya tenían 20 y 22 años. Ellos estudiaban en la capital, pero ese año habían vuelto para ayudar con el abuelo. Una noche de octubre, durante la temporada de lluvias, escuché ruidos en la entrada. Estaba dando medicina al abuelo cuando la puerta de su habitación se abrió de golpe. Ahí estaban Ricardo, Joaquín y mi tía Lucía, con caras sombrías y un papel en mano. «Recoge tus cosas», adoptado, ordenó Ricardo, entrando sin más. «Tú y el abuelo se van hoy mismo». «¿De qué hablas?», pregunté, poniéndome instintivamente entre ellos y la cama del abuelo. «Está enfermo, no puede moverse». La tía Lucía me empujó a un lado y mostró un documento arrugado. «Federico dejó esto. Nos nombró administradores de la esperanza. El abuelo necesita cuidados especiales y la casa debe prepararse para venderla si es necesario. Ustedes se van a la cabaña del lindero». «Pero esa cabaña no tiene ni luz», protesté. «El abuelo necesita sus medicinas refrigeradas». Joaquín se acercó y me agarró del cuello de la camisa. Su aliento olía a alcohol. «Mira, huérfano, esto es lo que va a pasar. Ustedes se largan hoy, o llamamos a la policía diciendo que has estado robando al abuelo». ¿Quién crees que les van a creer? ¿A nosotros, su familia de sangre, o a ti? El abuelo intentó incorporarse, pero estaba demasiado débil. Sus ojos, sin embargo, lo decían todo. Estaba aterrorizado, no por él, sino por mí. Esa misma noche, bajo una lluvia torrencial, metieron la cama del abuelo en una camioneta destartalada. Me permitieron tomar una bolsa pequeña con algo de ropa y las medicinas del abuelo. Nos llevaron a la cabaña del lindero, una construcción vieja que usaban los trabajadores temporales durante las cosechas. Sin electricidad, sin agua corriente, con el techo goteando. «Vendré cada semana a traer comida y ver cómo sigue el abuelo», dijo mi tía mientras descargaban la cama. «No se acerquen a la casa, ¿entendido?». Ricardo me miró fijamente antes de irse, con una sonrisa que nunca olvidaré. «¿Ves, adoptado? Al final la sangre siempre gana». Esto solo era cuestión de tiempo. Esa noche, acosté al abuelo como pude y lo cubrí con las pocas mantas que nos habían dejado. La lluvia se colaba por las goteras, formando charcos en el piso de tierra. Me senté junto a él, sosteniendo su mano, sintiendo cómo temblaba, no sé si por el frío o por la rabia contenida. «Perdóname», Manuelito susurró con voz débil. «Nunca pensé que llegarían a esto». Le apreté la mano suavemente y fingí una sonrisa que estoy seguro no engañó a nadie. «Descanse, abuelo. Mañana buscaré ayuda». Cuando finalmente se durmió, me quedé mirando las vigas carcomidas del techo, sintiendo las gotas de lluvia que caían en mi cara. El vacío que sentí esa noche no era tristeza, ni siquiera rabia, era algo más profundo, como si algo dentro de mí se hubiera roto irreparablemente. Tenía 15 años, un abuelo moribundo a mi cargo, y acababa de entender que el valor de una persona no está en los lazos familiares, sino en quien decide ser cuando la vida se vuelve imposible. Esa noche, bajo esa lluvia implacable, juré que algún día recuperaría todo lo que nos habían quitado. No por venganza, sino por justicia. Por el abuelo, por mí, y por la memoria de la mujer que me había llamado Angelito cada noche antes de dormir. Esa primera noche en la cabaña abandonada fue la más larga de mi vida. El techo goteaba por tantos sitios que tuve que mover constantemente la cama del abuelo para mantenerlo seco. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa burlona de Ricardo. La sangre siempre gana, como si el amor y el cuidado no valieran nada frente a un apellido compartido. Mientras sostenía la mano del abuelo en la oscuridad, una pregunta surgió en mi mente, una que nunca antes había formulado. ¿Alguna vez mis primos hicieron algo por el abuelo que se acercara remotamente a lo que yo había hecho? ¿O solo esperaban heredar todo sin haber ensuciado sus manos finas con la tierra? No era resentimiento lo que buscaba, solo entender.
¿Por qué si yo era el arrimado, el huérfano recogido como me llamaban entre susurros, el que supuestamente no merecía estar en la familia? ¿Con qué me estaban comparando exactamente? Había pasado los últimos años ayudando al abuelo con las medicinas, aprendiendo a inyectarle su insulina, levantándome de madrugada para revisar su presión. Mientras tanto, mis primos apenas lo llamaban desde la capital, y cuando venían, era solo para presumir sus logros universitarios y pedir dinero para sus gastos. No estaba llevando cuentas, simplemente me di cuenta de algo fundamental. En esta familia, el cariño verdadero nunca contó tanto como los lazos de sangre. Me había acostumbrado a ser la sombra desde niño. En las fotos familiares, siempre era yo quien quedaba medio cortado, o atrás de todos. Nadie me decía directamente que me apartara, pero de alguna manera siempre terminaba ahí. Todas las celebraciones importantes giraban alrededor de mis primos. Sus cumpleaños, sus graduaciones, incluso sus pequeños logros como primer lugar en natación o mención honorífica en el colegio eran motivo de reuniones especiales. Los míos pasaban desapercibidos. Una vez gané un concurso de matemáticas a nivel estatal y la tía Lucía dijo, «Qué bueno que al menos sirves para algo». Ricardo y Joaquín eran mayores, sí, pero la verdadera diferencia nunca fue la edad. Ellos eran el futuro de la familia, los herederos, los Méndez de pura cepa de quienes el abuelo hablaba con orgullo cuando venían los parientes. Yo, en cambio, era un accidente en la narrativa familiar. Manuel, claro, él es. Bueno, ya saben, el pobre huérfano que Carmela recogió. Un muchacho servicial, hay que reconocerlo, escuché decir una vez a la tía Lucía, como quien habla de un perro bien entrenado. Siempre pensé que si me esforzaba lo suficiente, si cuidaba del abuelo con todo mi corazón, si aprendía cada rincón de la esperanza, algún día me verían como uno más. Pero no lo hicieron. Resulta que cuando te acostumbras a ser invisible, nadie nota cuando ya no estás. Al amanecer del día siguiente al desalojo, el abuelo tuvo dificultad para respirar. La humedad de la cabaña había empeorado su condición. Salí desesperado, caminando 2 kilómetros bajo la llovizna hasta el camino principal, donde finalmente pasó un camión lechero. Le rogué al conductor que me llevara al pueblo para buscar ayuda. Don Ramiro, el médico del pueblo, vino inmediatamente. Mientras revisaba al abuelo, su rostro se ensombreció. ¿Quién lo trajo aquí en este estado?, preguntó indignado. Necesita atención constante, un lugar seco y medicamentos refrigerados. Le expliqué la situación. No tuvo que decir nada, su mirada lo dijo todo. Preparó una inyección para estabilizarlo, pero antes de irse me tomó del hombro. Manuel, no pueden quedarse aquí. Tu abuelo no resistirá una semana en estas condiciones. Asentí, aunque no tenía idea de qué hacer. No teníamos a dónde ir, y mis primos controlaban todo. Durante los días siguientes, la tía Lucía cumplió su promesa de traer comida. Una vez a la semana aparecía con algunas latas y pan duro. Entraba, dejaba las bolsas en el suelo, preguntaba rápidamente por el abuelo sin siquiera mirarlo directamente, y se iba. Nunca trajo las medicinas refrigeradas que necesitábamos. Al tercer domingo, mientras esperaba su visita semanal, escuché el ruido de una camioneta acercándose. Pero no era la de mi tía. Era don Pablo, el vecino colindante de La Esperanza y compadre de toda la vida del abuelo. Había estado fuera del pueblo y acababa de regresar. Bajó de un salto y corrió hacia mí, con el rostro desencajado. Manuel. ¿Qué hacen aquí?, preguntó mirando alrededor. Me encontré a Juanito, el mandadero, en el mercado y me contó que los habían echado. Pensé que exageraba, lo llevé adentro para que viera al abuelo. Don Pablo se arrodilló junto a la cama improvisada, tomó la mano de su viejo amigo y sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. Compadre, esto no se queda así, dijo con voz firme. Hoy mismo te vienes conmigo. El abuelo, débil pero lúcido, negó con la cabeza. No quiero más problemas, Pablo susurró. La tierra ya no importa. No es por la tierra, Octavio, respondió don Pablo. Es por ti, por este muchacho. Esto no está bien y lo sabes. Esa misma tarde, don Pablo regresó con su camioneta y 2 trabajadores. Con cuidado, trasladamos al abuelo a La Providencia, el rancho vecino donde don Pablo vivía con su esposa, doña Lupita. Tenían una habitación pequeña pero confortable, con una ventana que daba a los campos de café. Don Pablo me miró directo a los ojos mientras acomodábamos al abuelo. Manuel, aquí hay trabajo y comida para ti. Si quieres aprender, yo te enseño. No tuve que pensarlo 2 veces. Al día siguiente ya estaba de pie antes del amanecer, listo para ayudar con el ganado. Durante los siguientes meses, viví una rutina agotadora pero satisfactoria. Me levantaba a las 4, ayudaba con el ordeño, luego trabajaba en los campos hasta el mediodía.
Comía rápido y continuaba hasta que el sol se ponía. Por las noches, estudiaba con libros que doña Lupita me conseguía. El abuelo mejoraba lentamente. El ambiente seco y limpio, la alimentación adecuada y, sobre todo, el cariño genuino de don Pablo y doña Lupita hicieron maravillas. Pronto pudo sentarse en el corredor, envuelto en mantas, para verme trabajar en los campos cercanos. «Estás aprendiendo bien», mi hijo me decía con orgullo cuando regresaba sudoroso. La tierra reconoce a quien la ama. Mientras tanto, nos llegaban noticias de la esperanza a través de los trabajadores que iban y venían. Mis primos habían comenzado a vender ganado para pagar sus estudios. Habían despedido a los capataces que llevaban décadas con el abuelo, reemplazándolos con amigos de la ciudad que no distinguían un cafeto de un naranjo. «Están acabando con todo», me contó Toño, un antiguo trabajador de la Esperanza que ahora pedía jornales en la Providencia. «El cafetal del norte está muriendo por falta de poda y el maizal del este no se sembró este año». Cada noticia era como una puñalada. No por las tierras en sí, sino por lo que representaban, el trabajo de toda la vida del abuelo, destruido por la codicia y la incompetencia. Un viernes por la noche, 6 meses después de nuestro desalojo, estaba sentado junto a la cama del abuelo, leyéndole las noticias del periódico cuando me hizo una seña para que me acercara más. Manuel susurró con voz débil pero clara: «Necesito contarte algo importante». Se incorporó ligeramente, mirando hacia la puerta para asegurarse de que estábamos solos. Luego continuó, con voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharlo. «Después de que murió tu abuela, hice un testamento. El original, no esa copia que tiene Federico y que usa para controlar todo». Mi corazón dio un vuelco. El abuelo siguió hablando, cada palabra medida. «Está enterrado en una caja de metal bajo el naranjo grande, el que da a la ventana de mi habitación. Nadie lo sabe, ni siquiera Pablo. Dentro hay una carta explicando todo». Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No era solo la noticia del testamento, sino lo que implicaba. El abuelo había previsto que algo así podría pasar. «¿Por qué me lo dices ahora?», pregunté finalmente. Sonrió levemente, con esa mezcla de sabiduría y tristeza que solo dan los años. «Porque ya no puedo recuperarlo yo mismo. Y porque ahora sé que estás listo, que no lo usarás por venganza sino por justicia». Esa noche no pude dormir. El testamento escondido cambiaba todo. Pero primero tenía que recuperarlo, y eso significaba entrar a escondidas a la Esperanza, ahora controlada por mis primos. La noche siguiente, esperé hasta que todos en la Providencia estuvieran dormidos. Me vestí completamente de negro y salí en silencio. Conocía cada palmo de la Esperanza, podía recorrerla con los ojos cerrados. Caminé por más de 1 hora, evitando los caminos principales. Cuando llegué a los linderos de la hacienda, me detuve a escuchar. A lo lejos se veían las luces de la casa grande. Había música y risas, otra de las fiestas que mis primos organizaban cada fin de semana. Perfecto. Estarían demasiado ocupados para notar mi presencia. Me deslicé entre los cafetales hasta llegar al huerto de frutales detrás de la casa. El naranjo del abuelo seguía ahí, imponente, con su copa rozando la ventana de la que fuera su habitación. Me acerqué con el corazón latiendo tan fuerte que temía pudieran oírlo. Comencé a cavar con mis manos en el punto exacto que él había descrito, entre la raíz principal y la piedra blanca. La tierra estaba suelta, como si alguien la hubiera removido periódicamente para verificar que el tesoro seguía ahí. Después de cavar unos 30 centímetros, mis dedos tocaron algo duro y frío. La caja metálica. La saqué con cuidado, limpiándola con mi camisa. Era más pequeña de lo que imaginaba, del tamaño de un libro. Sin abrirla, la guardé dentro de mi chaqueta y comencé el camino de regreso. Estaba a mitad del cafetal cuando escuché voces acercándose. Me tiré al suelo, ocultándome entre las plantas. Eran Ricardo y Joaquín, caminando tambaleantes y riéndose estrepitosamente. «¿Ya viste el jeep nuevo que me voy a comprar?», decía Ricardo. «Apenas vendamos la parcela del norte, es mío». «Ni que lo digas», contestó Joaquín. «Yo voy a llevar a Claudia a Cancún. Se lo prometí hace meses». «¿Y el abuelo?», preguntó Ricardo con tono burlón. «¿Crees que siga vivo? ¿Importa?». Joaquín soltó una carcajada. «Esos papeles que firmó papá nos dan control total. El viejo solo tenía que morirse y ya». «¿Y el muerto de hambre?». Ricardo arrastraba las palabras por el alcohol. «Debe estar pidiendo limosna en alguna esquina del pueblo, o limpiando botas ajenas», añadió Joaquín con desprecio. «El recogido ese solo servía para mandados». Se alejaron riendo, sin saber que yo estaba a pocos metros, apretando contra mi pecho el documento que podría cambiarlo todo. Llegué a la Providencia poco antes del amanecer.
Esperé hasta que hubiera luz y llevé la caja a la habitación del abuelo. Sus ojos se iluminaron al verla. ¿La encontraste?, susurró. Sabía que lo harías. Abrimos la caja juntos. Dentro había un sobresellado con cera, amarillento por los años, pero perfectamente conservado. El abuelo lo abrió con manos temblorosas y extrajo varios papeles. El primero era el testamento, notariado y registrado legalmente. Léelo, me pidió. Lo hice en voz baja. El documento era claro. El abuelo dejaba la totalidad de La Esperanza, con sus tierras, edificios y cuentas bancarias, a mí, Manuel Suárez, su nieto adoptivo. Había una única condición: debía permitir que mis primos conservaran una pequeña parcela para que pudieran sostenerse, si así lo deseaban. Junto al testamento había una carta manuscrita explicando sus razones. La letra del abuelo, firme a pesar de los años, detallaba cómo había visto en mí el amor por la tierra que sus nietos biológicos nunca mostraron. Cómo había observado mi dedicación mientras ellos solo esperaban heredar sin trabajar. La tierra es para quien la ama y la trabaja, decía en un párrafo que releí varias veces. No para quien espera poseerla sin haber sembrado ni cosechado, sin haber sudado bajo el sol ni sentido su fertilidad entre los dedos. Al terminar de leer, levanté la vista. El abuelo me observaba con una paz que no había visto en meses. Ahora necesito que hagas una cosa más, dijo. Llévalo con don Jaime, el notario. Él conoce mi firma. Dile que venga, necesitamos actualizarlo con mi firma reciente y la fecha de hoy. Al día siguiente, don Jaime vino a la Providencia. Verificó los documentos, confirmó su autenticidad y trajo un escribano para que atestiguara la nueva firma del abuelo. Todo quedó legal y actualizado. Cuando se fueron, el abuelo se recostó, visiblemente agotado pero con una expresión serena. Ahora puedo descansar, murmuró. La Esperanza estará en buenas manos. Los siguientes 2 años trabajé sin descanso en la Providencia, aprendiendo todo lo que podía sobre administración agrícola, ganadería y mercados. Don Pablo resultó ser un maestro exigente pero justo. Bajo su tutela aprendí a seleccionar semillas, curar enfermedades del ganado, negociar precios y gestionar trabajadores. Por las noches estudiaba manuales agrícolas y, cuando podía, tomaba clases en el centro comunitario del pueblo. Me preparaba sin saber exactamente cuándo, pero estaba seguro de que el día llegaría. Mientras tanto, mis primos seguían dilapidando La Esperanza. Vendieron parcelas a precios ridículos, hipotecaron otras para obtener préstamos que nunca pagaron y descuidaron totalmente los cultivos restantes. Los trabajadores más antiguos se fueron, hartos del maltrato y los pagos atrasados. Una mañana de julio, casi 3 años después de nuestro desalojo, el abuelo sufrió un infarto. Esta vez fue más grave. El médico nos advirtió que probablemente no pasaría de esa semana. Llama a tus primos, me pidió el abuelo con voz apenas audible. Quiero verlos una última vez. No quería hacerlo, pero respeté su deseo. Llamé a la casa grande y dejé el mensaje con uno de los sirvientes. Para mi sorpresa, Ricardo y Joaquín aparecieron esa misma tarde, vestidos formalmente y con expresión solemne. Abuelo, dijo Ricardo inclinándose sobre la cama. Te ves bien, te recuperarás pronto. Era una mentira descarada. El abuelo estaba pálido, conectado a un tanque de oxígeno, con los labios azulados. Pero él sonrió levemente. Gracias por venir, susurró el abuelo. Quería verlos antes de irme. No digas eso, intervino Joaquín. Estamos haciendo grandes planes para La Esperanza. Tienes que verlos. El abuelo me miró de reojo y luego volvió a mis primos. ¿Cómo va la hacienda?, preguntó. Ricardo y Joaquín intercambiaron miradas incómodas. Bien, bien, respondió Ricardo rápidamente. Modernizando todo. ¿Y los cafetales?, insistió el abuelo. Eso. Bueno, estamos diversificando, balbuceó Joaquín. Ya sabes, nuevos cultivos, otras oportunidades. El abuelo cerró los ojos, como si estuviera demasiado cansado para seguir escuchando mentiras. Después de unos minutos de silencio incómodo, mis primos se despidieron, prometiendo volver al día siguiente. No volvieron. El abuelo falleció 3 días después, en paz, sosteniendo mi mano y mirando por la ventana hacia los campos de café que tanto amaba. Sus últimas palabras fueron para mí: haz que la esperanza vuelva a florecer, Manuel. No por venganza, sino por amor a la tierra. El abuelo falleció un amanecer de marzo, 3 años después de nuestro desalojo. Se fue en paz, sosteniendo mi mano, mirando por la ventana hacia los campos de café que tanto amaba. Sus últimas palabras fueron sencillas pero poderosas. Haz que la esperanza vuelva a florecer, Manuel. No por venganza, sino por amor a la tierra. El funeral fue discreto. El pueblo entero asistió para despedir a don Octavio. Mis primos llegaron tarde, con trajes caros y actitudes distantes.
Ni siquiera se acercaron a darme el pésame. Los escuché murmurar entre ellos sobre formalidades necesarias antes de retirarse temprano. La lectura del testamento una semana después fue el primer acto de justicia. El juez don Leopoldo presidió la sesión en el juzgado abarrotado de curiosos. Cuando el secretario comenzó a leer que yo heredaba la esperanza en su totalidad, el rostro de mis primos pasó de la confianza al shock y luego a la furia. «Esto es un fraude», gritó Ricardo, poniéndose de pie. Este muerto de hambre manipuló al abuelo cuando estaba débil. El juez, impasible, solo levantó la carta adicional que el abuelo había dejado explicando sus razones. Cada palabra revelaba la verdad que mis primos querían ocultar, cómo me habían desalojado junto al abuelo enfermo, cómo habían dilapidado recursos de la hacienda, cómo nunca habían mostrado interés real por la tierra. Este testamento es legal y definitivo, sentenció el juez. La hacienda La Esperanza pasa a don Manuel Suárez Méndez, conforme a la voluntad de don Octavio. La confrontación afuera del juzgado fue breve pero intensa. «Esto no se queda así», recogido me amenazó Ricardo. «Tenemos contactos, podemos apelar. Lo que tienen son deudas», respondí con una calma que no sabía que poseía. El banco me informó de los préstamos que sacaron usando tierras como garantía. Mientras se alejaban derrotados, les recordé que el abuelo había dejado una cláusula, podían conservar una pequeña parcela en el límite norte. No era mucho, pero les daría sustento si decidían trabajarla. Los siguientes 10 años transformé La Esperanza completamente. Con el conocimiento aprendido de don Pablo y las enseñanzas del abuelo, modernizamos los sistemas de riego, diversificamos cultivos y mejoramos el ganado. Construimos una pequeña planta procesadora que nos permitía vender directamente a exportadores. La hacienda se convirtió en la más próspera de la región. De mis primos supe poco en esos años. Nunca trabajaron la parcela que les dejé, la vendieron rápidamente. Ricardo se casó con una mujer de la capital y tuvo 2 hijos. Joaquín también formó familia, con 3 hijos. Los rumores decían que vivían de apariencias, presumiendo títulos universitarios que no les servían para generar ingresos estables. Una mañana de octubre, mientras revisaba los cultivos nuevos, vi una camioneta vieja acercarse por el camino principal. Se detuvo frente a la casa grande y de ella bajaron Ricardo y Joaquín, ahora visiblemente envejecidos y con ropa gastada. Detrás de ellos, varios adolescentes, sus hijos, observaban con curiosidad. Me acerqué lentamente, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Habían pasado casi 15 años desde que nos expulsaron al abuelo y a mí bajo la lluvia. Ahora estaban en mi propiedad, con expresiones que nunca les había visto, humildad y desesperación. «Manuel», habló Ricardo, quitándose el sombrero gastado. «Sé que no tenemos derecho a estar aquí, pero han pasado muchos años», lo interrumpí con voz tranquila. «¿Qué necesitan?». Ricardo miró al suelo brevemente antes de responder. «Trabajo. Para nosotros y para los muchachos. Hemos perdido todo». Joaquín, siempre más orgulloso, añadió con dificultad. «Los bancos se quedaron con lo último que teníamos. Los chicos necesitan aprender un oficio, tener futuro». Miré a los jóvenes detrás de ellos. Tenían entre 15 y 18 años, con la misma mirada altiva que sus padres tuvieron alguna vez, pero ahora mezclada con vergüenza y confusión. Probablemente habían crecido escuchando historias sobre la hacienda que debería haber sido de ellos, sobre el huérfano recogido que les había robado su herencia. En ese momento sentí que el círculo se cerraba. No era venganza lo que experimentaba, sino algo más profundo, la confirmación de que la vida tiene su propia forma de hacer justicia. «El circuito de la vida», murmuré para mí mismo. «Disculpa», preguntó Ricardo. «Nada», respondí, y tras una pausa añadí, «hay trabajo para todos. Pero aquí se empieza desde abajo, como peón, ganándose el respeto con sudor y esfuerzo». Sus rostros mostraron una mezcla de alivio y resignación. Uno de los muchachos, el mayor de los hijos de Ricardo, dio un paso adelante con el ceño fruncido. «Mi padre dice que esta hacienda debería ser nuestra», dijo con voz desafiante. «Que usted solo es un...». «Cállate, Daniel», lo cortó Ricardo, con el rostro enrojecido. «Las cosas no son como te las conté». Me miró directamente a los ojos por primera vez y vi en ellos algo que nunca esperé, vergüenza genuina. «Discúlpalo, Manuel. Los chicos. Les hemos contado muchas mentiras todos estos años». Esta confesión, tan simple pero tan poderosa, me impactó más que cualquier disculpa elaborada. Era el reconocimiento de que habían construido su identidad sobre falsedades que ahora se desmoronaban. «El pasado ya no importa», dije finalmente. «Repórtense mañana con el capataz. Hay mucho trabajo en la cosecha». Mientras se alejaban hacia su camioneta, noté que el cuaderno del abuelo asomaba en mi bolsillo. Lo había llevado conmigo todos estos años, consultándolo como una brújula en momentos de duda.
Lo tomé y hojeé hasta la última página, donde aquella nota escrita con su letra temblorosa había guiado mis decisiones. Manuelito, la tierra ya es tuya, haz con ella lo que yo te enseñé. No para joder a esos cabrones, sino para demostrar lo que realmente vales. Siempre fuiste más hijo mío que cualquiera que llevara mi sangre. Cerré el cuaderno y observé a mis primos organizando a sus hijos para marcharse. La ironía era perfecta, aquellos que me habían despreciado por ser adoptado, por no llevar la sangre de los Méndez, ahora dependían de mi generosidad para sobrevivir. No era una victoria que hubiera buscado, pero sentí una profunda satisfacción. No por verlos caídos, sino porque finalmente la tierra había reconocido a quien verdaderamente la amaba. Como siempre dijo el abuelo, 6 meses han pasado desde que mis primos y sus hijos comenzaron a trabajar en La Esperanza. La transición no ha sido fácil para ellos. Ricardo y Joaquín, que alguna vez presumieron títulos universitarios y conexiones en la capital, ahora cargan sacos de café y reparan cercas bajo el mismo sol que una vez consideraron solo para peones. Sus hijos se han adaptado mejor. Daniel, el mayor de Ricardo, después de su confrontación inicial, se ha convertido sorprendentemente en uno de los trabajadores más dedicados. A veces lo encuentro estudiando el cuaderno de apuntes que yo mismo he creado sobre técnicas modernas de cultivo. Me gusta cómo explicas las cosas, me dijo un día. Papá nunca habla de la tierra con ese respeto. El cambio en mis primos ha sido gradual pero constante. Los primeros días apenas me dirigían la palabra, evitaban el contacto visual, se mantenían apartados durante las comidas comunales. Ahora, la vergüenza inicial ha dado paso a una especie de aceptación silenciosa. Una tarde, mientras supervisaba la poda de los cafetales, Ricardo se acercó. Sus manos, antes suaves de oficinista, ahora mostraban callos y cortes de trabajo duro. Nunca pensé que esto fuera tan complicado, dijo mirando los cultivos. El abuelo hacía que pareciera tan fácil. El abuelo dedicó su vida a entender esta tierra, respondí. No es algo que se aprende en libros. Se quedó callado un momento, luego añadió, lo que hicimos aquella noche, con el abuelo y contigo. Dudó. No hay excusa. Nunca podré cambiar eso. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de Ricardo, era lo más cercano que obtendría. No respondí, no era necesario. Ambos sabíamos que algunas cosas no se reparan con palabras. La hacienda sigue prosperando. Este año ampliamos la planta procesadora y abrimos un pequeño centro educativo para los hijos de los trabajadores. En las tardes, después del trabajo, algunos de los muchachos, incluidos los hijos de mis primos, reciben clases de agricultura sostenible, administración básica, incluso inglés para negociar con compradores extranjeros. A veces, cuando recorro La Esperanza al atardecer, me detengo bajo el naranjo donde estuvo enterrado el testamento. Pienso en el abuelo, en cómo su visión de justicia funcionó mejor que cualquier venganza que yo hubiera podido planear. La verdadera herencia no fueron las tierras, ni la casa, ni el dinero. Fue entender que el valor de una persona no está en su sangre ni sus apellidos, sino en sus acciones y en cómo trata la tierra y a quienes la trabajan. Y mientras veo a mis primos y sus hijos trabajando en los campos que una vez me negaron, no siento triunfo sino una extraña paz. No estoy aquí para castigarlos, sino para demostrar que la esperanza, como su nombre indica, siempre puede renacer si se trabaja con amor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hice bien en darles trabajo a quienes me despreciaron? ¿O debería haberles cerrado la puerta como ellos hicieron conmigo y el abuelo aquella noche de lluvia? Gracias por escuchar mi historia. Hay muchas más esperando ser contadas.